Busquemos nuestras Biblias. Mateo capítulo 10. Voy a leer los versículos 1 al 4. 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar. Oh Padre, en la exposición y aplicación de tu palabra, que ser mortal es suficiente. Nos anima que tú eres nuestra suficiencia, que tu gracia hoy sea sobre nosotros, capacitando al predicador a proclamar y aplicar tu palabra con denuedo, con amor, y también con los oyentes, que tú les des oídos para escuchar, con un corazón listo a oír tu palabra. Te suplicamos esto en el nombre de aquel que nos ama y continuará amándonos, el Señor Jesucristo. Amén. En nuestro estudio de la vida de Pedro, vimos la providencia divina obrando en él para convertirle en el hombre que él llegó a ser. Luego comenzamos a considerar la obra de la gracia de Dios transformando la vida de Pedro. En esto vemos el peregrinaje espiritual de este discípulo del Señor Jesucristo. Consideramos el encuentro inicial entre Jesús y Pedro, Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Luego pasamos al llamado inicial de Pedro a ser un discípulo de Jesús. Jesús le dijo a él y a los otros discípulos, seguidme. Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20. Hoy llevo vuestra atención al nombramiento de Pedro como el apóstol del Señor Jesucristo, al nombramiento de Pedro como apóstol del Señor Jesucristo. Este incidente está registrado en los 3 evangelios sinópticos, Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6. Se les llama sinópticos por la conexión que existe entre estas 3 versiones sobre la vida, ministerio, milagros, obra y mensaje del Señor Jesucristo. A pesar de que el enfoque y el propósito en cierto sentido es diferente en cada uno de estos 3 evangelios, aún así las narraciones de cada evangelio coinciden, son semejantes. Todos presentan el mismo mensaje fundamental sobre el evangelio de la salvación mediante el Señor Jesucristo. El nombramiento de los 12 discípulos es tan importante que los 3 evangelios sinópticos mencionan
este asunto. Entre el gran número de discípulos que seguían al Señor, Él, según las Escrituras, en el Nuevo Testamento, escogió 12 de ellos y los designó como sus apóstoles. En la lista de los discípulos que los evangelios sinópticos presentan, Pedro es el primero en ser mencionado y Judas Iscariote es el último. Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6. Y todo esto a propósito, pues es el Espíritu Santo quien escribe. Jesús llamó al apostolado a aquellos que ya eran sus discípulos. Lucas 6, 13. Como dije antes, un discípulo es un alumno, es uno que aprende, es un adherente, es un seguidor. En este caso, como Hendrickson observa, hay una estrecha comunión personal entre el maestro y el alumno. Por esta razón es un error pensar que el puro entendimiento mental o la inteligencia convierten a una persona en un verdadero discípulo de Cristo. Es parte del cuadro, una parte importante, pero solamente una parte. La verdad aprendida debe ser llevada a la práctica. Debe pasar a formar parte del ser mismo de la persona. El verdadero discípulo vive en íntima comunión con su maestro. ¿Eres tú discípulo de Cristo? Entonces se mostrará y la evidencia estará en que te esfuerzas por vivir en una relación y comunión con el Señor Jesucristo. Una íntima comunión con Él. Esto es verdad porque el Maestro lo ha escogido y no lo contrario. Juan 15, 16. Jesús llamó a Pedro y por la gracia de Dios, Él respondió a ese llamado. Si permanece siendo leal a Jesús, Él es un verdadero discípulo de Cristo. Juan 8, versículo 31. La palabra discípulo en Lucas 6, 13 hace referencia a personas que aprenden bajo la enseñanza e instrucción de Jesucristo, quien es su maestro principal. Jesús llamó a 12 de los discípulos. En aquel momento había muchos discípulos en Palestina. Cada cual seguía a su líder reconocido, sea su líder en la filosofía, política o en la religión. Cuando un maestro se destacaba por su enseñanza, capacidad y reputación, él atraía a su persona a un grupo de personas que deseaban aprender de su conocimiento, sabiduría y experiencia. A menudo tal proceso comenzaba por aquel que deseaba aprender. El discípulo escogía a su maestro. En esto, la relación entre Jesús y sus discípulos es completamente diferente. Sus discípulos no escogieron a Jesús. Él fue quien escogió a sus discípulos. Mateo capítulo 4, versículos 18 y 19, Marcos 1, 17, Lucas 5, 10. Jesús les dijo, venid en pos de mí. Jesús le dijo, seguidme. Él está al mando. Él toma la iniciativa para llamarles. Jesús no esperó a que ellos vinieran a Él. Él los llamó.
Él escogió a ciertos individuos para obrar en ellos y por medio de ellos su propósito. Como otro dijo, llegar a ser un discípulo de Cristo comienza ¿con quién? Comienza con Dios, no con el hombre. Nosotros no iniciamos esa relación. Él, Dios, es el que la inicia. Esta iniciativa de la gracia divina que llevó a Jesús a elegir y a llamar a hombres a ser sus discípulos, la vemos en la elección de 12 hombres, de 12 discípulos al oficio de apóstol. Lucas 6:13 declara, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de apóstoles. El término apóstol aparece 79 veces en el Nuevo Testamento. En general significa enviado. Uno que ha sido comisionado e investido con autoridad para presentar a aquel que le envió. Como tal, tiene la autoridad para comunicar el mensaje de aquel que lo envió. Además, el apóstol tiene la responsabilidad de rendir cuentas al enviante. En este sentido, un apóstol es una persona que ha sido enviado en una misión. No es un mero enviado, sino un embajador o representante oficial que tiene autoridad y poderes para hablar en nombre de aquel que lo envió. El término apóstol se usa en el Nuevo Testamento para designar a Jesús y describir su misión. Él es el apóstol de nuestra fe. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Él ha comunicado plenamente el mensaje de Dios a su pueblo y tiene la autoridad como el Mesías para gobernar sobre la casa de Dios, que es su iglesia. Él es el apóstol por excelencia, que vino desde el cielo a revelar a su Padre el mensaje y voluntad del Dios único y verdadero. En el Nuevo Testamento, por otra parte, el término apóstol en un sentido más amplio se usa para designar a hombres como Bernabé, Apolos, Silvano y Timoteo. Estas personas no pertenecen a ese grupo fijo y exclusivo de apóstoles. A los apóstoles que el Señor Jesucristo llamó Mateo 10. Ahora, ese es en el sentido más amplio. Ahora, en el sentido más restringido de la palabra, se refiere a un grupo específico. El término apóstol en el Nuevo Testamento, en este sentido restringido, se usa para designar a los 12 discípulos que Cristo escogió para comunicar la enseñanza que sería el fundamento doctrinal sobre el cual Él establecería su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. En este sentido, los apóstoles son administradores de las palabras reveladoras del Señor Jesucristo a los hombres. Este grupo de 12 apóstoles es singular. Su número es fijo. Por esto la selección de Matías para ocupar el puesto de Judas. Pero luego de esta selección, ningún otro apóstol fue reemplazado después de su muerte.
Obviamente, Pedro se destacó como líder en este grupo, y esto se pone de relieve en su rol como portavoz principal del grupo y porque él es mencionado primero en las 3 listas que aparecen hablando de este grupo de apóstoles. En su llamado inicial a sus discípulos al apostolado, vemos que Jesús los escogió ¿para qué? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a leer ese pasaje. Y dice, y designó a 12 para que estuvieran con Él. ¿Y para qué? Para enviarlos, son apóstoles, a predicar. Estar con Él no solo para acompañarlo, sino para que fueran capacitados por Jesús para la tarea y la misión que Él tenía para ellos en su reino. Durante el periodo de capacitación, los 12 discípulos principalmente fueron aprendices. Aunque el Señor los envió en una misión especial a las ovejas perdidas de Israel, Mateo 10, versículo al 15, aún así ellos tenían muchas cosas que aprender del Señor Jesucristo antes de que pudieran ser enviados plenamente a representar al Señor Jesucristo como lo hicieron después. Observamos en el nombramiento de Pedro que los discípulos observamos en el nombramiento de Pedro y de los discípulos ese nombramiento al apostolado varias cosas. La primera, nuevamente, Jesús inició la elección de Pedro y de sus discípulos a este oficio. Así como el Señor tomó la iniciativa para llamarlos a ser sus discípulos, nuevamente, ¿qué es lo que Él hace? Él es el que toma la iniciativa para llamarlos a ellos, a los discípulos, a ser sus apóstoles. Ellos fueron elegidos para esta misión, para este oficio, y fueron elegidos soberanamente. Es decir, la elección de ellos a este oficio no estuvo basado en los méritos, capacidades, recursos de estos hombres. Su elección de ellos al oficio de apóstol no fue sobre la base de su competencia o de su gran potencial para ser bien útiles, ni fueron elegidos al apostolado por sufragio común, ni por ganar alguna competencia entre ellos. Ellos no fueron elegidos por su estatura, estructura o belleza física o gran personalidad. Tampoco fueron elegidos porque a ellos se les ocurrió que sería una buena idea ser un apóstol de Jesús. La razón para su elección para este oficio fue porque el Señor Jesucristo quiso, punto. Y esto no es invención del predicador. Esto es lo que la misma palabra de Dios enseña en Marcos 3, versículo 13. Y Jesús subió al monte y llamó a ¿quiénes? A los que quiso. Y ellos vinieron a Él. Como un comentarista de la Biblia declara, casi al final de su ministerio terrenal, Jesús le recordó a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Juan 15, 16. Todo comienza con la gracia de Dios, con la iniciativa divina, con ese favor inmerecido. Los apóstoles mismos no fueron consultados para ser elegidos, ni lo fueron otros hombres. Jesús no consultó a nadie, al único que consultó fue ¿a quién? A Dios en el cielo.
dice que después de orar, entonces eligió a sus discípulos. Los 12 discípulos fueron escogidos por la voluntad soberana de Dios para el cumplimiento de su propósito divino, siendo predestinados para su servicio antes de la fundación del mundo. Así ha sido siempre la manera de Dios de hacer las cosas. Divinamente escogió a Israel, divinamente eligió a sus profetas y a sus apóstoles, y divinamente escoge, como este comentarista declara, a quienes hoy día se convierten en los líderes de su propio cuerpo, la iglesia. Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 20, versículo 28 enseña claramente que el Espíritu Santo pone soberanamente a individuos en el liderazgo de la iglesia. Él es el que los sostiene allí. Él es el que los usa allí. Y si Él es el que da pastores a su iglesia, el que da dones a su iglesia, el que ha dado apóstoles a su iglesia, entonces, ¿qué nos dice esto? Si queremos dones en la iglesia para el bien de la congregación y de las almas perdidas, recordemos las palabras del Señor Jesucristo, que se angustió al ver las ovejas descarriadas y moribundas, sin pastor. Él dijo, la obra es mucha, los obreros pocos. Rogad a Dios, al Señor de la mies, para que Él dé obreros a la mies. Él es el que soberanamente coloca y el que soberanamente quita. Yo estaré aquí entre ustedes hasta, no que ustedes decidan en última instancia, hasta que Dios decida. ¿Será por el no reconocimiento de ustedes o simplemente sin ustedes que Dios me quite? Dios es soberano. Él es el que se encarga de todo esto. Tenemos que ir más allá de las circunstancias que nuestros ojos pueden percibir, a ver aquel que está centrado en su trono, el Señor Jesucristo, y llamó a quienes, aquellos que Él quiso, y nada pudo detener al Señor de que eso fuese así. Observamos en el nombramiento de Pedro al oficio de apóstol que Jesús inició la elección de Pedro y los discípulos a este oficio. En segundo lugar, observamos que Jesús confirió poderes asombrosos a sus discípulos para desempeñar su oficio. Jesús confirió poderes asombrosos a sus discípulos para desempeñar su oficio. Mateo 10, versículo 1 declara, entonces Jesús les dio poder, les dio autoridad, exousia sobre los espíritus inmundos para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Al darles esta autoridad o poder, Jesús demostró que los discípulos que Él eligió para el oficio de apóstol fueron investidos de autoridad por Él para desempeñar la misión y el oficio que Él había designado para que ellos realizaran esa misión y para demostrar que ellos fueron enviados por Él. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Este poder para sanar y las sanidades que se atribuyen al poder de Dios obrando por medio de los discípulos eran reales.
No fueron como las sanidades ficticias de muchos de los sanadores modernos. Ellos alegan la sanidad de enfermedades que no se pueden ver, como las sanidades de enfermedades gastrointestinales y cosas parecidas. El poder de los apóstoles para sanar era real. El paralítico se puso de pie y anduvo. El leproso fue limpio de su lepra y todo el mundo podía verlo. El poder de los apóstoles para sanar era sorprendente. Entre las sanidades realizadas por los apóstoles aparecen la sanidad de la lepra, la sanidad de un paralítico. Y como dicen las Escrituras, muchas enfermedades, toda clase de enfermedad. Aún más, esto es algo sorprendente. Autoridad para resucitar a los muertos. Mateo 10:8, Hechos 3, versículo 2 al 8, Hechos 5, versículo 15 y 16. El Señor Jesucristo no confirió a los apóstoles un falso poder sorprendente, sino un poder real para sanar todo tipo de enfermedad. Aún los muertos eran resucitados. Este es un poder sobrenatural, es un poder sorprendente. Jesús le dijo a sus discípulos: sanad enfermos de gracia o gratuitamente recibisteis, dad gratuitamente. Mateo 10:8. Los discípulos habían recibido su nombramiento al oficio de apóstol y la autoridad necesaria para ejercerlo gratuitamente. Todo viene y procede de la gracia libre y soberana de Dios. Ellos recibieron estos dones no como una recompensa, no como un pago por algo que ellos habían hecho, sino como dones gratuitos. Dones que fueron concedidos por la gracia de Dios. Ahora, ellos tenían la misión de hacer lo mismo. Ellos debían sanar a los enfermos, resucitar a los muertos según la voluntad de Dios, expulsar demonios, y todo esto gratuitamente. El nombramiento de Pedro y otros discípulos al apostolado y la autoridad y poder recibidos proceden de la gracia de Dios. Y este énfasis de gracia recibiste gratuitamente, así también dad de gracia. Generalmente en algunos sitios, oiga bien, eso no es lo que se ve. Lo que se ve es los ministros famosos llenando sus cofres de tesoro de dinero. Mientras los incautos entregan dinero a quien no tienen que entregar, ellos se enriquecen y se enriquecen. Filosofías baratas, huecas, filosofías contrarias a la verdad, como lo que predica Joel Osteen. Él no predica el evangelio. ¿Usted tiene duda? Consíguese una de las conferencias dadas por el doctor MacArthur para que usted vea cómo lo desmantela y muestra lo que realmente es un falso profeta. Tristemente, por la falta de conocimiento de muchos cristianos, hombres así llegan al lugar en que llegan y se enriquecen como se enriquecen. Aquel que cree el humanismo y todas aquellas cosas que este hombre enseña con respecto a la vida de aquí. Esta es tu mejor vida, como dice él. Esta es tu mejor vida, sí. Si tú no te arrepientes de tu pecado, esta será tu mejor vida, porque después vendrá el infierno. Y todo aquel que sigue a Joel Osteen de esa manera, terminará con él en el infierno. Allí será todo lo contrario a lo que él está predicando. Sí, él está diciendo algo que es verdad. Para aquellos que no se convierten a Cristo, esta es tu mejor vida. Por más miserable que sea, esta es tu mejor vida. Porque si tú sales de aquí sin Cristo,
es tu peor vida para siempre. Sí, hermanos, los ministros de Dios no fueron llamados para enriquecerse de esa manera y a expensas del pueblo, entre ellos del pueblo de Dios. No, de gracia habéis recibido, de gracia dad, sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, expulsar a los demonios. Ahora, ¿qué tienen que ver todas estas cosas con la primera epístola que Pedro escribió? La relación entre estas cosas y la epístola se pueden apreciar en la primera declaración que Pedro hace. Él escribió la primera epístola, Pedro, apóstol de Jesucristo. Es decir, aquel que escribe no es cualquier creyente o miembro de alguna iglesia, es nada menos que el embajador y representante oficial del Señor Cristo, que ha sido investido con una autoridad singular para hablar y escribir en su nombre y para revelar su voluntad. Este hombre fue capacitado por el Espíritu de Dios para escribir el mensaje de Dios. Por tanto, nos urge prestar atención a todas las cosas, a todas las exhortaciones y amonestaciones que Él tiene que decirnos, especialmente para nosotros hoy que nos encontramos más o menos en ese mismo ambiente en el que Él escribió para la iglesia en esas mismas circunstancias, donde la persecución no había venido con todo su impacto y fuerza, pero ya empezaba a sentirse. Pedro, como buen pastor y apóstol, estaba preparando al pueblo, de manera que nosotros hoy, primero porque es la palabra infalible de Dios, segundo porque escribió para nosotros en circunstancias como las que nosotros nos encontramos. Vivimos en una sociedad postcristiana en nuestra nación. Y pronto, la persecución. ¿Estás tú preparado para tal cosa? No si descuidas tu devoción a Cristo. No si estás siguiendo el evangelio de la prosperidad que proclama Joel Osteen. Cuando Pedro se identifica como el apóstol del Señor Jesucristo, él está diciendo que aquello que lo llevó a escribir esta carta no se debe a que él tiene más percepción que otros o una capacidad superior a la de otros para detectar las cosas profundas de Dios. No, él escribe por la gracia de Dios. La gracia que él recibió del Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, él recibió de Jesucristo una autoridad y poder singulares para escribir esta epístola. Y todo esto, repito, por la gracia de Dios. Al considerar el encuentro inicial entre Jesús y Pedro, el llamado inicial de Pedro a ser discípulo de Jesús, y el nombramiento de Pedro y los discípulos al oficio de apóstol, Pedro fue expuesto a dos principios vitales que otro siervo de Dios señaló. El primero, la iniciativa soberana y libre de la gracia de Dios y el poder eficaz de esta gracia. En cuanto a la iniciativa soberana y libre de la gracia de Dios, ese favor, ese poder inmerecido hacia los hombres. En cuanto a la iniciativa soberana y libre de la gracia de Dios, es Jesucristo que toma la iniciativa para dar a Simón otro nombre. Aunque sus padres lo llamaron Simón,
por las diferentes razones que quisieron llamarle Simón cuando nació. Simón, por su comunión y contacto con Jesús, y la gracia de Dios que Jesús ejerció por iniciativa divina, fue llamado Cefas, una roca, o Pedro, una piedra, estable, firme, en quien se podía depender como portavoz de la verdad y la voluntad revelada por Dios. Cuando Jesús pasó por aquel lugar en el que Pedro y sus compañeros pescaban, Él tomó la iniciativa, Él los llamó. Y ellos, ante la iniciativa de la gracia de Dios irresistible y eficaz, obrando en ellos al instante, y en otra ocasión dejándolo todo, le siguieron. Esa iniciativa divina que se ve también en el nombramiento de Pedro, esa iniciativa divina que se ve también en el nombramiento de Pedro como discípulo, al ser elegido para el oficio de apóstol, se revela al principio de la primera carta que él escribió. Capítulo 1, versículo 1 y 2 declara: elegidos según el previo conocimiento de Dios y Padre para la salvación, para obedecer a Jesucristo. Al Pedro pensar en los creyentes que recibirían su carta, la primera palabra que él escribió para describirlos es elegidos. Él en gracia fue elegido para salvación. Él en gracia fue elegido para ser discípulo. Él en gracia fue elegido para ser apóstol. Israel fue elegida como nación. Así la iglesia. Este concepto estaba bien encerrado en el corazón y la mente de este apóstol. Y describe a aquellos a quienes se le escribe elegidos. ¿Por qué escribió esta palabra? Porque él sabía que la única razón que él y ellos eran y continuaban siendo creyentes y discípulos de Cristo se debía a la iniciativa, poder de la gracia de Dios. Tanto él como ellos llegaron a tener comunión personal, una comunión que transforma, una comunión personal con Cristo, una relación y comunión que transforma, se debía a la iniciativa de la gracia de Dios. Fue esta gracia que tomó el primer paso para llevarlos a una comunión salvífica y santificadora. Ustedes no me eligieron a mí. No fue, en última instancia, vuestra decisión. Ustedes no me eligieron a mí. Jesús fue quien los eligió a ellos. Tanto Pedro como estos creyentes en Asia Menor seguían a Cristo por la iniciativa de la gracia de Dios. Aleluya. Pedro no podía dejar de pensar de sí mismo, ni de los creyentes sin pensar en esta categoría, elegidos. ¿Elegidos por qué? Por la gracia de Dios, todo es por gracia. Nosotros tampoco podemos dejar de pensar en nosotros mismos y nuestra relación con Cristo sin pensar de esa misma manera. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Pablo declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Y cuál es, en última instancia, el propósito de esa elección?
la exaltación de nuestros méritos, la exaltación de nuestra competencia, la exaltación de nuestras obras, la exaltación de nuestra justicia. No. Elegidos, predestinados y adoptados para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. Como dijo Hendrickson, la meta final hacia la cual todo lo demás contribuye es el reconocimiento con adoración, con alabanza de la excelencia manifestada, de la gracia de Dios, su favor inmerecido hacia nosotros, hombres y mujeres indignos. Fue la contemplación de la gracia, de ese amor inmerecido a favor de los perdidos y arruinados, que llevó a Pablo a exclamar: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese favor mostrado es a ellos. Los paganos alaban a sus dioses para aplacar su ira y obtener algún favor. Tal alabanza tiene como su objeto al hombre mismo y no a Dios, a quien pretende honrar. En cambio, la perspectiva bíblica en cuanto a los verdaderos adoradores, en cuanto a la verdadera alabanza, comienza, continúa y termina en Dios, en la maravilla de su gracia. Favor inmerecido para nosotros, pecadores, perdidos, arruinados, dignos del infierno. ¿Por qué venimos aquí? A adorar a Dios, a alabar a Dios. ¿Por qué nos preparamos espiritualmente? ¿O por qué nos debemos preparar espiritualmente? ¿Y por qué nos preparamos también en la forma en que nos vestimos y venimos aquí a la iglesia y todo lo demás? Y todo eso, y llamamos a nuestras familias y hablamos con ellas y les instruimos sobre lo que hay que hacer en el día del Señor. ¿Por qué venimos aquí? Para alabar la maravilla o la gloria de su gracia. Sin gracia no hay salvación, no hay esperanza, porque no hay nada que nos encomiende a Dios. Es todo lo contrario debido a nuestro pecado. Es por eso que sufrimos, es por eso que morimos, es por eso que nuestro cuerpo se desintegra. Porque somos seres perdidos, estamos arruinados en bancarrota total espiritual. No hay nada en nosotros que nos encomiende de tal manera que Dios sea movido a hacer algo por nosotros. Lo único que nuestro estado natural puede hacerlo, y sería totalmente justo, es enviarnos a una eternidad en el infierno para siempre. ¿Qué hace la diferencia? No algo que tú y yo merecemos, sino la gracia. La gracia. La gracia de Dios. La iniciativa divina no niega la responsabilidad humana, pero nosotros nunca podríamos haber buscado a Dios, ni podríamos servirle, ni adorarle, si no fuera por la iniciativa de su gracia, revelada en Cristo, que nos buscó y nos salvó. Si no fuera así, tú y yo estuviéramos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero Dios nos salvó, nos transformó, la maravilla de su gracia. Hermano, hermana, en Cristo, escúchame.
Es la gracia de Dios que tomó la iniciativa para ponerte a ti en las circunstancias que te ha colocado. Es la gracia de Dios, la iniciativa divina que te ha llamado a lo que te ha llamado. Seas un obrero, padre, madre, esposa, esposo, soltero, una persona que sufre por alguna enfermedad, o una persona llamada a atender a aquel que sufre. Fue la iniciativa de Dios en su sabiduría que te colocó en ese lugar. Esto es importante, ¿para qué? Para que allí se manifieste el poder de su gracia. Dios te llamó a ser una esposa. Entonces fue su gracia que tomó la iniciativa para llamarte a ese lugar. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? A depender de esa misma gracia para poder ser la esposa que Cristo quiere que tú seas. Porque sin esa gracia nunca podrás hacerlo. Al contrario, protestarás, te quejarás. Estarás peleando por esto, aquello y lo otro. Murmuración por aquí, queja por allá. Esto, aquello y lo otro. Un pleito. Es la gracia que te colocó en ese lugar. Eso es un privilegio. Y si tú comienzas a ver que es la gracia de Dios que tomó la iniciativa para, en su providencia, colocarte donde te ha colocado, entonces dependerás de esa gracia, de ese poder inmerecido. Y entonces verás tu sufrimiento, si es que te ha llamado a sufrir en esa relación, como un privilegio para que la gracia de Dios sea exaltada. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Cómo es posible que esta mujer pueda ser lo que es teniendo un esposo como este? No hay otra explicación. No es un asunto de píldora, no es un asunto de psicología, no es un asunto de manipulación. No es la gracia de Dios en mí. Aquí tengo un gran privilegio para sufrir en el nombre de Cristo. Te ha llamado el Señor a sufrir por una enfermedad. Eso es un privilegio. Sí, Dios te ha colocado allí para que tú allí exaltes su nombre y allí se manifieste la maravilla de su gracia y puedas depender de Él y de su poder de tal manera que allí se pueda hablar de la gracia de Dios que realmente capacita. Esa misma gracia trae también salvación. Y tú en tu soltería, déjame decirte que el estado de soltería es un estado santo, santísimo. Jesús fue soltero y Pablo también. ¿Y qué hicieron en su soltería? En las circunstancias que Dios lo colocó. Queja, protesta, impaciencia. Yo también fui joven. Y llega un momento, bueno, ¿quién será? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Y sobre todo, ¿quién será? Y estas son buenas preguntas y hay que tenerlas delante del Señor y orar por esto. Pero pasan los años y no aparece el príncipe. Pasan los años y lo que vemos en la iglesia no son príncipes. No son modelos. Porque así el mundo nos lleva, hermano, a pensar de esa manera. Y a veces no es que no hay gente, es que están buscando, mire, las piezas.
Ven en las películas y allí colocan las bellezas del cine y del mundo. Y esa es la imagen que buscan. Pero eso no sirve para nada porque eso no hace buenas esposas, ni hace buenas madres, ni buenas cristianas. Todo eso es vanidad. Pero si tú te ves como debes verte, la gracia de Dios tomó la iniciativa para mantenerte como soltero por unos buenos años. Ay, pastor, ya son, pastor, 28. Eso no es nada, lo mío es 32. Pastor, eso no es nada, 36. Y yo estoy cerca de los 40. ¿Qué voy a hacer? El profesor John Murray se casó a los 65 años, así que estate tranquilo, tú tienes tiempo. Ese no es el punto. El punto es que es un privilegio que Dios me llamó a glorificarle a Él en mi soltería y que yo no quiero entregarme a ese espíritu que lleva a muchos a la queja, a la protesta, a esa inseguridad e impaciencia que ven príncipes y ven cristianos cuando no son príncipes ni cristianos. ¿Qué será de mí? Recuerda, hasta la fecha es la gracia de Dios que te puso en esas circunstancias. Entonces tú estás llamado a que, primero, ante todo, a glorificar a Dios, a cultivar tu relación con Dios, a entregarte a hacer todas esas cosas que se pueden hacer como soltero. Hay muchas cosas que se pueden hacer y dar tiempo completo que no se pueden hacer cuando uno está casado. ¿Para qué quieres un hombre o una mujer con la que después no puedas tener una buena comunión? ¿Casarte por casarte? No. Cásate porque es la voluntad de Dios. Si no, espero hasta que el Señor indique. Dios honra a aquellos que le honran. Joven soltero, adulto, ¿cuál es la ambición de tu vida? ¿Es algo carnal? ¿Qué es lo que buscas? ¿El llegar a ser alguien? ¿Ser reconocido? ¿Tener mucho dinero? Yo no estoy llamándoles a ser irresponsables, a no esforzarse. La mano del diligente, Dios la prosperará. Y ciertamente tenemos que proveer para nuestras familias. Pero es por esto que tú te esfuerzas. Eso es lo que gobierna tu vida, tu perspectiva. Son los juegos, los deportes. Una gran verdad que dijo nuestro hermano Daniel Santos. Una gran verdad. En su tiempo, cuando joven, los jóvenes están preocupados por aprender a memorizar los versículos. Hoy en día están preocupados por ver qué película. Es una gran diferencia. Joven, esfuérzate por conocer a Dios. Pasa el tiempo en cosas edificantes. Guárdate de aquellos que no son buenas compañías, que lo que están haciendo es fomentando tu carnalidad, tu vanidad o la mundanalidad. Asóciate con aquellos que cuando tú estás con ellos vas a oler la fragancia de la presencia de Cristo. Y eso es lo que tú vas a querer, que esa fragancia, ese perfume venga sobre ti. En tu soltería, recuerda, es la gracia de Dios
la que te colocó allí. Oh, mi amigo, que el Señor te dé luz para entender estas cosas. Finalmente, el segundo principio que vemos es el poder eficaz de la gracia transformadora de Dios. Aquel que le dijo a Simón, tú serás llamado Cefas o Petros, piedra. Él no estaba jugando, no estaba bromeando, ni hablando por hablar. No, aquel que llamó a Simón Pedro transformaría a este hombre en aquello que expresa su nombre, el poder eficaz de la gracia de Dios. Tomó ese hombre con faltas, debilidades, inestabilidad, disposición a decir lo que no debía decir en el momento que no debía decirlo, que se atrevió a reprender a Jesús en su arrogancia y soberbia. La gracia de Dios tomó ese hombre y lo convirtió en una piedra, en un monumento de estabilidad, de firmeza, lealtad y sabiduría. Alguien en que se podía depender. Como portavoz y ejemplo de la verdad divina. Y todo esto obra de la gracia transformadora de Dios. Esto es lo que Dios, por su gracia, está haciendo en mí y en ti, hermano y hermana. Sí en nuestras pruebas, sí en nuestros sufrimientos, sí en esos trabajos donde hay jefes que, oye, se las traen, difíciles de soportar, que tienen una boca tan sucia que ni el jabón puede lavarles la boca. Ah, la gracia de Dios. Por medio de todas estas cosas, te está llevando de ser una persona inmadura, una persona inestable, a una persona madura y estable, monumento de la gracia de Dios. Oremos. Oh Padre, exaltamos tu gracia que se manifestó en Cristo, llamándonos de las tinieblas a la luz, dándonos ojos para ver la hermosura de nuestro bendito Salvador y la necesidad profunda de nuestras almas de Él. Te exaltamos por tu gracia, que cuando estábamos perdidos, allí Cristo nos llevó, allí Cristo fue por nosotros, nos buscó y nos salvó. Oh Padre, ayúdanos a vivir a la luz de la gracia divina, esa gracia que se manifiesta en la iniciativa divina, esa gracia eficaz que transforma vidas. Qué privilegio es el nuestro, que la gracia de Dios, que tú mediante tu gracia nos llamaste a ti y nos has colocado en el lugar donde nos has colocado para glorificarte, que así sea. Ven pues, haz esto en Cristo. Amén.